Caramba, se interrumpió. Yo le estaba diciendo a los estudiantes, eh, vi lo que faltaba del párrafo, vi el reloj y pensé que daba tiempo de terminar en menos de un minuto, pero equivoquéme. Creo que vale la pena comenzar otra vez, sobre todo por la belleza del texto, que, bueno, no sé si todavía ustedes han podido apreciarla, pero como yo he leído esto varias veces. Muy bien, voy a comenzar otra vez. Lo mujer de las mujeres, de Aquiles Nazoa. No solamente a mí, a todo el que con propiedad puede llamarse hombre, de la mujer lo que más nos atrae es precisamente el hecho de que lo sean. La condición femenina es por sí sola un atractivo ante el cual todos los demás eh, que pueden acompañarlo resultan secundarios. Yo he visto en una cárcel quedarse de pronto sumidos en un conmovedor silencio a más de 60 hombres para escuchar una voz de mujer que cantaba a lo lejos. Aquella voz, más que oírse, se sugería tenuemente en la distancia. Así y todo, tuvo la virtud de cambiarnos. Para muchas horas después, la horrible atmósfera carcelaria por otra dulcemente iluminada de belleza y de amor, de afecto cálido, de ternura, a la vez maternal y conyugal, de todo aquello que uno asocia a la palabra más emocionante del idioma, la palabra mujer. Ninguna palabra es más rica en significados nobles que esta. Ninguna tiene resonancias tan profundas en nosotros. Se halla tan pronta a florecer en nuestra garganta, lo mismo que en los instantes, lo mismo en los instantes luminosos de nuestra alegría que en los días nublados de nuestra tristeza. Es la palabra única, la gran palabra a que traduce nuestra sangre las cosas mágicas en que el desamparo inmenso de la noche nos dicen las estrellas. Es la que descifran nuestros instintos del lenguaje cifrado en que nos habla la naturaleza, cuando cruzamos un río, cuando miramos un caballo, cuando nos bebemos con cielo y todo la magnificencia del mar, y cuando estamos muy solos y nos sentimos muy desdichados y sufrimos, entonces nos llega de la lejanía un hilo de música o se enciende en el cielo un cucuyo, pasa un vago perfume por el aire y uno se siente revivir, que esas cosas tienen la facultad de despertarnos aquello que en nosotros se almacena en olvidado. O sea, a los recuerdos gratos y esperanzados, a recuerdos los más bellos que habitan la memoria del hombre, que son los que llegan transfigurados en presencia femenina. Por ahí está un micrófono abierto. Parece que es Mendoza. Mendoza, alguien le avisa a Mendoza que tiene que apagar el micrófono porque hay un ruido detrás de él. Por favor. Em, Tal vez lo más poético y por tanto lo más atractivo que tenga para uno la figura de una mujer es la posibilidad de recordarla después que ella no existe ya o que ya uno ha muerto. Mendoza, Mendoza. Profe, yo creo que como organizador de la reunión puede silenciar los micrófonos, creo Ay, yo. ciertamente, sí, 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 claro que sí, no lo había pensado. Gracias. Um, Déjame ver. Sí, estaban silenciados todos menos él. Gracias, hablar. No, no sé por qué no se me ocurren nunca esas ideas. No se preocupe. Ok. Tal vez lo más poético y por tanto lo más atractivo que tenga para uno la figura de una mujer
es la posibilidad de recordarla después que ella no existe ya o que ya uno ha muerto para ella. En la mujer que nos acompaña un instante, reconocemos a todas las que antes de llegar ella hubiéramos querido tener cerca de nosotros, o que de hecho las tuvimos ya en la vida, ya en la poesía, ya en el arte. La amaríamos por sí misma, desde luego, porque el solo hecho de ser mujer le basta para sostenerse ella sola en nuestro amor, pero la amamos además porque en cada mujer que aparece en el mundo hallamos magníficamente reunida una suma de lo más puro y armonioso que fueron todas las anteriores, desde la fábula de Eva hasta ella, y un anuncio de lo mucho más fina, más espiritual, más bella, más mujer, más digna de morir por ella, que será la que después de ella nos espera en el porvenir. ¿Cree usted que la mujer ha cambiado sensiblemente en los últimos 30 años? Me preguntaron en una encuesta. Sí, dije, considero que la mujer ha cambiado no solo en los últimos 30 años, sino también en los últimos 30 días, en los últimos 30 minutos y en los últimos 30 segundos. Una mujer nunca es la misma. Ser una cosa distinta en cada instante de su personalidad, que cada hora de su vida anterior sea como la cambiante sucesión de imágenes que componen un solo movimiento en una cinta cinematográfica maravillosa. Ese es el encanto más fascinante de la condición femenina. Debería inventarse para examinar el mundo interior de ciertas mujeres un aparato capaz de realizar radiografías en tecnicolor. Por ese sistema se descubriría que algunas, en vez de vísceras, están llenas por dentro de suntuosas rosas de Francia, y que por el cauce secreto de sus venas lo que corre no es sangre, sino savia de árboles nobles y profundos perfumes. Sí, es la actriz venezolana Manola García Maldonado. Hay otras cuya imagen asocia a uno a la de esas damas de porte estatuario, ojos de aguamarina, perfil de diosas y melodiosísima voz, que pasan por los cuentos de Andersen como fantasmas de antiguas reinas muertas, una varita de cristal entre los dedos, ceñida a la frente con un cintillo de diamantes. Así debió ser Teresa de la Parra. Hay otras que en atardecer, sí, hay otras que en atardecer de algunos domingos van a sentarse solas en un parque y allí sentadas en su banco de otoño se sacan el corazón del pecho para repartírselo en migajas a los pájaros. Así es mi amiga Elizabeth Schoen. Hay otras que en su fragilidad, en su tristeza y en lejana e íntima poesía que nos envuelve, nos parecen como esas flores secas que a veces nos encontramos entre los libros de otro tiempo. Y era Carmen Josefina Calcaño. Hay mujeres cuya atmósfera es la hora del crepúsculo entre las ruinas de una ciudad abandonada, mujeres de grandes ojos que miran en silenciosa angustia el horizonte del moribundo día y sobre cuyos hombros cae el silencio como un manto impalpable. Así es la actriz venezolana María García. Yo conocía en remotos tiempos a una mujer que había hecho de la inmensa soledad de su vida una serena casa que solo habitaban ella y el resto de sus sueños. Ella y sus hermosas palabras que nadie había querido oírle, ella y sus últimas lágrimas que guardaba dentro de su pecho como las joyas desprendidas, como las joyas despreciadas que quedaron después de la gran subasta. Pero su memoria tenía un teléfono secreto que a veces la llamaba desde un lejanísimo rincón en el fondo del tiempo. Ella abría entonces un misterioso baúl donde había logrado esconder el cadáver del jardín, dejaba sus recuerdos cuidándole la casa como grandes perros y por el perfume de la albahaca se fugaba hacia sus 17 años, donde la estaba esperando su primer amor para pasar las vacaciones. Esa mujer no existe en sí misma,
existen todas las mujeres que he conocido. Aquí está la evidencia de lo que les decía. El texto fue publicado en el número 224 de la Revista Nacional de Cultura, que corresponde al mes de mayo, de abril y mayo de 1973. Pero en alguna parte he leído yo que Nassau escribió esto como una semana antes de morir, que no se había publicado cuando él tuvo el accidente, y eso fue en 1976. Ahí hay un error, alguien no se fijó en lo que estaba escribiendo. Pero ahorita nos interesa mucho más algún comentario que podamos hacer, que va a tener que ser breve porque tenemos que leer otros. Bueno, si nos tardamos todo el resto de la clase comentando esta belleza que hemos leído, está bien, habrá valido la pena. Pero hay otros por ahí. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué les ha parecido esto? Bueno, cuando despierten me dirán, por favor, díganme, que no me decían nada porque estaban paralizados por la emoción. Yo lo único que puedo decir es que se nota que el autor sí respeta a las mujeres y les tiene un gran cariño, por ejemplo, porque al menos en lo que escribió aquí, eso fue muy bonito, honestamente. Ujú. Gran cariño, una gran admiración, una cosa grande, ¿no? Eh, un sentimiento noble, sobre todo, ¿no? Que es una palabra que usa mucho en el texto, pero uno siente que eso que siente por las mujeres, por la mujer, es noble, ¿no? En ningún momento aparece ninguna palabra que uno diga, ah, mira, que este es un depravado en realidad. Me parece que es un respeto grande, admiración. Esta mujer, Elizabeth Shuen, que él menciona, creo que en la segunda página, es una poeta venezolana también, de Maracaibo, Aquiles Nazoa era de Caracas. Y fíjense que Aquiles Nazoa murió en 1976 y Elizabeth Shuen murió hace unos 5 o 6 años. Murió ya muy mayor y, y Nazoa ni siquiera era viejo todavía cuando murió. También se me ocurre pensé varias veces durante la lectura en aquella novela de Miguel de Unamuno que se titula Niebla. Seguro que la han oído nombrar, porque aunque yo creía que yo era el único que la había leído en la vida, Unamuno es un señor demasiado conocido como para que yo crea eso. Eh, en la novela Niebla, el protagonista, que por cierto, entre paréntesis, un día va a visitar al autor, le toca la puerta y dice, ¿usted es Miguel de Unamuno? Sí. Vengo a hablar con usted, tengo un reclamo. Usted, usted me creó a mí, pero demasiadas desventajas, señor Unamuno, por favor. ¿No? Y pasan una tarde conversando ahí el personaje ficticio y el autor. El autor, que es de carne y hueso, pero al aparecer en la novela se convierte en ficticio también, ¿no? Esa conversación no existió nunca. Cierro paréntesis. En esa novela, el protagonista, que no recuerdo cómo se llamaba, eh, tiene una especie de obsesión con las mujeres y piensa tanto en esto, admira tanto a todas las mujeres que se le presentan, las bellas y las que no son bellas, las jóvenes y las que no son jóvenes, las conocidas y las que no conoce, las que ve todos los días y las que solamente ve pasar un minuto en la vida. Todas, todas, todas. Todo aquello que se puede llamar mujer es objeto de su pensamiento, de su reflexión, de su análisis.
también, como pasa con este señor Nazoa, de su respeto también. Bueno, y entonces empieza a sacar conclusiones acerca de la mujer y de la importancia de la mujer. Y primero dice las mujeres, después dice algunas mujeres, ¿no? Porque entonces va dándose cuenta de que las hay que son más nobles, más bellas interiormente. La belleza exterior importa, le importa a este personaje, pero no es lo más importante es la interior. Eh, entonces, las mujeres, algunas mujeres, las mujeres que tengo más cerca, va haciendo ese estrechamiento, ¿no? Va aplicando criterios para eh, pensar en la mujer ideal y hasta que llega, ¿no? A decir que ya no es la mujer, algunas mujeres, estas mujeres, aquellas mujeres, eh, las mujeres importantes en mi vida, etcétera, sino la mujer. Llega al concepto de mujer, digamos, ¿no? Eh, y todo eso, toda esa reflexión, son, no sé cuántas páginas serán, pero son un montón de páginas en que él reflexiona sobre eso, son una belleza inmensa y da un gusto inmenso leerlo y volverlo a leer y volverlo a leer. Yo me acuerdo claramente de que cuando yo pasé por esas 20 30 40 no sé, a lo mejor son cinco y yo estoy pensando que un- una, es un poema tan bello, tan profundo, que yo me imagino que no son 5 páginas, sino 40. A lo mejor pasa eso, ¿no? Pero lo cierto es que lo que les iba a decir es que yo recuerdo que cuando yo sentí que ya el narrador iba a hablar de otra cosa, yo me dije, no, yo tengo que leer esto otra vez. Y me devolví al principio de esa reflexión, ese análisis, que no está localizado en esas 5 páginas, 40 páginas, no sé cuántas son, sino que a lo largo de la novela, ¿no? También hay en varios otros puntos hay siempre alguna mención, alguna reflexión sobre eso. Entonces, este hombre en realidad no estaba enamorado de una mujer, ni de estas, ni de aquellas, ni de las rubias, ni de las que tienen el pelo negro, ni de las jóvenes, ni de las ancianas, porque hay un momento en que incluso habla cariñosísimamente y respetuosísimamente de la mujer de la cocinera de su casa, ¿no? Que era una señora ya mayor, gorda, que se vestía mal, que no era bonita, etcétera. Y él encuentra en esta mujer unos valores eh, altísimos, bellos, y encuentra dentro de ella una persona que tiene muchísimo valor porque es mujer y eso le multiplica el ser humana. Eh, bueno, ojalá que tengan la oportunidad de leer esa novela porque no solo el asunto de la reflexión sobre la mujer, sino además de la reflexión sobre la ficción, porque imagínense ustedes que el autor, perdón, el protagonista se molesta y dice, voy a coger el tren y voy a ir a Madrid, no, a Salamanca, y voy a conversar con este señor que está escribiendo mi historia. Y va y le toca la puerta al autor. Eso a mí me dejó fascinado. La novela se titula Niebla y el autor es Miguel de Unamuno, que es un autor español importantísimo. ¿Alguna otra reflexión? Ah, muy bien, ok. Entonces háblenme ahora de las cosas que ustedes ven en este ensayo. Mírenlo, uno se imagina que cuando le dicen ensayo se refieren a 128 páginas de lectura muy aburrida. Y miren cómo esto no ocupa ni 3 páginas enteras. Aquí está, una, dos, tres, cuatro. No ocupa 4 páginas enteras, eh, y no es para nada aburrido y es de una hermosura inmensa. Bueno, aquí parece que el único que ha dicho que es hermoso somos Aular y yo. En realidad no sé si a los demás les ha parecido hermoso como a nosotros. Profe, en el chat, dos de mis compañeras también han colocado sus impresiones. A ver, el chat.
¿Y esto por qué no sube? Eh, Me ha parecido conmovedor, dice Belis. Disculpe que no encienda el micrófono, profe, hay mucho ruido de fondo. Está bien, no pasa nada. Botini, pido disculpas, estoy teniendo problemas de conexión. Nazoa habla de lo fuertes y valientes que son las mujeres y de todas las cosas increíbles que hacen en la vida. También toca el tema de la igualdad y cómo es importante reconocer todo lo que aportan, ciertamente. Y miren que eso no lo escribió la semana pasada, eso lo escribió en 1976, 73, hace 50 años. Eh, es decir, que no es de estos movimientos recientes que hay con respecto a esto. Bueno, el feminismo no es reciente, ¿no? El feminismo es de hace unos 200 años o más. Pero bueno, en 1973 no se espera uno que vaya a haber hombres defendiendo este asunto, ¿no? Ciertamente lo que dice Botini, yo creo que es interesante porque dice, también toca el tema de la igualdad. Uno se dice, bueno, una forma de, una reacción que parece lógica cuando uno termina de leer esto, es decir, bueno, sí, Nasoa cree que las mujeres son superiores y yo no creo que lo crea. Es más, los feministas serios no creen que las mujeres sean superiores a los hombres y por supuesto tampoco creen que los hombres sean superiores. Los feministas serios, el feminismo verdaderamente feminista, no cree que exista ningún ser humano que sea superior a otro, sea del sexo que sea. Cree que en realidad deberíamos ser iguales dentro de las diferencias que tenemos, que se ven claramente, ¿no? No nada más ve una persona que se acerca y ya uno sabe, pero que todos tenemos el mismo valor, ¿no? Y no solamente delante de la ley, como normalmente se dice, en todos los sentidos. No se puede creer que, eh, por ejemplo, como a los hombres se les desarrollan más los músculos, ¿no? Que tienen un cuerpo normalmente más grande, la naturaleza salvaje, los seres humanos masculinos son más altos, más pesados, más fuertes, digamos. No, pues no se puede creer que por eso son superiores, y que no existe ninguna razón para eh, tener más derechos que los otros, es decir, que las mujeres. Eso no tiene sentido. Tampoco existe razón para pensar que como las mujeres pueden tener hijos, ¿no? Tenerlos dentro de su cuerpo y luego expulsarlos, que es una tarea tan difícil, tampoco hay razón para creer que eso las hace superiores. No, no, hay cosas que uno puede hacer y hay cosas que uno no puede hacer. Y hay cosas que es más fácil para unos que para otros, que para otras. Pero en realidad, si la naturaleza fuera así de injusta, entonces ya no existirían los seres vivos. Ah, Porque eso no pasa entre los seres humanos nada más. Esas diferencias no existen solamente entre los seres humanos, existen entre todas las especies. Y precisamente tienen que haber esas pequeñas diferencias que hacen que podamos existir unos con otros y unos para otros. No que la mujer exista para el hombre, no que las hembras de las especies animales existen para los machos y viceversa tampoco. No, es las dos cosas, ¿no? Yo creo que la semana pasada, quizá fue en el grupo de segundo año, pero me parece que fue aquí. eh, no podemos existir sin los otros, decía yo la semana pasada. Sí, si estuviera yo solo en la vida, ¿qué sentido tendría esto? ¿No? Tienen que existir los otros, no las otras, se incluye a las otras. Esto se lo puede decir una mujer también. Yo no puedo existir sola. Necesito también a los otros. Y eso incluye a hombres y a mujeres, ¿no? El mundo con un solo ser eh, sería absurdo. Y al principio, cuando dejamos de ser orangutanes y nos convertimos en Homo sapiens,
éramos verdaderamente pocos, ¿no? Y en realidad ni siquiera éramos humanos en primer momento, si es que se sabe en qué momento fue eso. Fue a medida que nos fuimos reproduciendo y que íbamos avanzando en ese camino de evolucionar hacia seres humanos eh, que empezamos a poblar la Tierra, ¿no? Eh, el problema es otro. El problema es, no sé cuál será en realidad. El problema viene, creo yo, por los lados de la inteligencia, por los lados de la conciencia, por los lados de los retorcimientos. ¿Cómo se llama eso? Los sí, retorcimientos. Quizá Don Quijote lo llamaría tuertos. Mucha gente cree que el libro dice entuertos, pero lo que dice es tuertos, es decir, torcidos. El problema viene del retorcimiento que le hace el hombre, y no solo los varones, todos los seres humanos, el retorcimiento que le dan los seres humanos a esas pequeñas diferencias que existen entre hombres y mujeres, que también nos hacen iguales. Somos iguales porque cada uno tiene algo diferente a los demás. Eh, Cada uno es diferente de los demás, es decir, todos somos iguales. O todos somos iguales, porque cada quien tiene su diferencia con otros. La mitad de nosotros tiene unas cosas que la otra mitad no tiene, ¿no? Y se pueden hacer miles y miles de clasificaciones y al final uno dice, mira, en realidad somos iguales, porque son tantas las cosas que nos eh, igualan y son tan poquitas las que nos diferencian, y todos las tenemos, que la conclusión es que somos iguales. El feminismo serio, el feminismo maduro, no privilegia a nadie. Eso es machista. Eso es lo que se ha hecho toda la vida. De modo que si uno va a ver las cosas de otra forma, no puede seguir pensando igual, ¿no? Bueno, volveríamos a la Edad Media, solo que ya no serían los varones los que gobiernan el mundo, sino las mujeres. Y eso es seguir en lo mismo, porque las mujeres también son seres humanos que tendrán muchas cosas buenas, pero también son seres humanos. También tienen sus retorcimientos. También están hechas de carne. También están hechas de memoria, de personalidad, de espíritu. Todos los retorcimientos que tienen los varones los tienen las mujeres también. Y todas las virtudes que tienen las mujeres las tienen los hombres también. Cuando estamos hablando de seres conscientes, maduros, ¿no? Equilibrados, eh, gente seria. Eh, y además gente que se cultiva, gente que no tiene suficiente con decir, no, yo soy mujer, ya yo estoy lista. O yo soy hombre, macho que se respeta, etcétera. Eh, no, esas actitudes son contrarias a la justicia, son contrarias a la igualdad, son contrarias a lo hermoso que existe dentro de los seres humanos. Ajá, Héctor Mendoza dice, esta es una novela, supongo que te refieres a Niebla. Gracias por los aplausos, que supongo que son por lo que acabo de decir. Esta es una novela de la que se puede aprender mucho. Supongo que te refieres a Niebla, ciertamente. Ojalá que la lean. Eh, no sé, pero yo como soy varón, creo que estas cosas que dice Aquiles Nazoa serían difíciles de decir acerca de los hombres, pero creo que es porque yo soy hombre. Si yo fuera mujer, quizá podría decir esto de los varones, pero bueno, acabo de decir que todas las virtudes y todos los defectos los tienen todos los seres humanos, ¿no? No hay por qué pensar que los hombres no son hermosos interiormente o que no son unas personas nobles o valientes o todo eso. Yo no, yo soy cobarde, yo soy injusto, soy todo lo que ustedes se puedan imaginar, contrario a lo que dice aquí en Azor. Pero en general, los seres humanos son una cosa hermosísima. Lo mejor que hay sobre la tierra.
Es más, eso es lo que hay que decir. Los seres humanos son lo mejor que hay sobre la Tierra. Estoy haciendo, voy a poner la cámara para que me vean cómo lo digo. Ahí, no me veo. Los seres humanos son lo mejor que hay sobre la Tierra. También somos lo peor. Yo te iba a decir eso. Sí, también somos lo peor, lo más peligroso que hay sobre la Tierra. Pero yo creo que eso viene de la inteligencia, de la libertad, de la conciencia, de la civilización. En la naturaleza, eh, los seres humanos serían animales inocentes como todos los demás. Seguirían siendo hermosos, pero bueno, la libertad también es buena, ¿no? La inteligencia también es buena, la creatividad también es buena. Pasa es que es muy difícil ser responsable, ser justo. Bueno, este texto es tan maravilloso que yo me puse a disertar sobre él y entonces ahora faltan pocos minutos para que se acabe esta llamada, aunque nosotros tenemos tiempo hasta las 11:45, ¿no? Creo que va a dar tiempo de leer otro. Miren, muchachos, eh, yo les voy a mandar más tarde este texto. Eh, Aquí podemos nosotros ver una cualidad que deberían tener nuestros ensayos, nuestros artículos, nuestros comentarios o como los quieran llamar. Eh, la belleza, ¿no? Es decir, uno puede hablar de las cosas más feas con belleza. Uno puede hablar de las cosas más bajas, más abyectas con belleza. Si son cosas elevadas, como los seres humanos, como las mujeres, si son cosas bellas, bueno, es un tanto más sencillo, pero uno puede hacer un esfuerzo por poner algo de belleza en sus textos. Cuando ya uno tiene 40 años en el negocio, escribiendo, y ya uno escribe así como Aquiles Nazoa, sí, es cierto, pero bueno, eso lo comienzan a hacer los escritores cuando son jóvenes, ¿no? Es decir, si Aquiles Nazoa no se hubiera pasado los 40 años anteriores de su vida practicando este arte, bueno, no hubiera llegado a este cúmulo de belleza que esto es más bello que texto, tiene más belleza que letras, ¿no? Si no hubiera comenzado temprano, siendo joven, no hubiera llegado a esto antes de morir. Bueno, y después tampoco hubiera llegado. Eh, de modo que hay también que darle un espacio en lo que escribimos a la belleza. Este texto lo traje porque lo que más aflora en él es la belleza poética, ¿no? Eh, Seguramente hay gente que no está de acuerdo en que esas mujeres que él menciona son las más bellas y las más eh, valiosas, pero él ve belleza en ellas y hay que poner eso, no solamente decir fulana de tales bellas, fulana de tales, qué sé yo, trabajadora, disciplinada, etcétera. También decir eso con belleza embellece lo que uno va a decir y embellece la cosa de la cual uno está hablando. De modo que hay que tener en cuenta eso cuando escribamos también los comentarios que escribimos en esta materia. Bueno, tenemos 2 minutos para más comentarios porque ahora lo que toca es pasar al siguiente texto. Bueno, entonces vamos a cortar aquí para que no nos interrumpa. Eh, ajá. Eh, ¿Cómo se llama ella? Belis. Belis dijo que le había parecido conmovedor el texto. Y eso es algo que desde Aristóteles nos están diciendo. ¿Qué pretende uno escribiendo? Conmover a los otros. Fíjense que la palabra conmover proviene de la palabra mover.
mover, aunque sea los sentimientos, las emociones, los recuerdos, ¿no? Pero conmover, que nos conmovamos todos. Conmover es mover junto con los demás y con las cosas, con los hechos. ¿Qué hay que hacer con lo que se necesita? Uno tiene que agregar eso a sus textos, que sea conmovedor, ya casi logra totalmente lo que uno quiere con el texto. Ahora sí se va a cortar. Ah, hola a todos los estudiantes que se han conectado, que son dos solamente aparentemente, Gutiérrez y Zambrano. Eh, Hoy es 29 de enero del 2025. Eh, Hemos estado hablando sobre el ensayo breve, el comentario literario o como lo queramos llamar. Ya hemos dicho antes que hice una mezcla de todo eso para aprovechar lo que más nos sirviera para progresar en nuestro conocimiento de este asunto, nuestro conocimiento de la escritura y de y de cómo nosotros podemos usar ese conocimiento para escribir mejor, convencer mejor, conmover mejor en en los comentarios que hacemos en este curso y en los cursos que vienen y los cursos que vendrán en el futuro lejano. Eh, Estuvimos leyendo fragmentos de al menos dos ensayos escritos por autores venezolanos en la clase pasada. Y hoy quisiera que leyéramos, creo que podemos leer completo este que traigo hoy, Un Rey Negro de Arturo Uslar Pietri. Es bastante breve, tiene 1174 palabras. Y al mismo tiempo me gustaría que revisáramos las características del ensayo, unas pocas características que destaqué aquí eh, y que quizá podamos ver en este texto y, bueno, recordar si los que estábamos viendo el lunes eh, las tienen. Pueden ver esa página en que, ese documento, en que pongo las características del ensayo. Profe, solamente se ve el ensayo. Ok, vamos a mostrarlo un instante y después volvemos al ensayo. Características del ensayo. Es breve, pero sabemos que varía, ¿no? Sabemos que puede ser extenso. Hay ensayos de 40, 50, 60 páginas y más, y eso no representa problema, sigue siendo ensayo. Sucede como en el cuento. En español la palabra cuento implica que es breve, ¿no? No como en inglés. Aprovecho para repetir. Bueno, lo he repetido mucho en lengua española 2, pero como el año que viene y estamos cerca, ustedes van a empezar a estudiar esas cosas. Sepan que en español no funciona la palabra cuento como en inglés, a la cual hay que ponerle el adjetivo short story, ¿no? Para que se sepa que se trata de un cuento. Fíjense que digo cuento, no lo traduzco como cuento breve, porque en español está implícito que es breve. Eh, Sin embargo, existen cuentos de 40 páginas. que el concepto de página también es impreciso. Y en esta clase hemos estado utilizando la medida aproximadísima de 250 palabras, sí, palabras por página. Pero nunca sacamos esa cuenta, porque eso no es tan relevante. Cuando llega a ser relevante, uno saca la cuenta, si no, casi nunca lo es. Eh, entonces, en el ensayo pasa también. Claro, también es un texto literario. Se concibe como un texto breve, pero existen textos
ensayísticos extensos. Lo que es más, un ensayo puede ser un libro de 250 páginas, que está subdividido en varios capítulos, en varias partes, etcétera. Hasta se puede considerar que un libro en el cual vengan varios ensayos sobre un mismo tema, todo ese libro sea un ensayo. Pero si está dividido es porque el autor quiso hacer varios. Bueno, también un ensayo es un texto por naturaleza expositivo y argumentativo. Puede haber otros tipos de texto, otras tipologías textuales. Por supuesto, las hay. No es que puede haberlas, es que las hay. De manera natural, uno utiliza diversas tipologías textuales cada vez que habla y cada vez que escribe, pero siempre predomina una o dos, a veces tres, si el texto es muy extenso y es muy variado. Eh, pero normalmente en el ensayo, en el comentario, en el artículo, como llamemos a lo que escribimos, que trata de la reflexión, texto literario que trata de la reflexión, lo que predomina es normalmente lo expositivo y lo argumentativo. Hay ensayistas, como van a ver con Oslar Pietri, que utilizan mucho la narración o que utilizan mucho incluso el texto poético. Eh, Octavio Paz, que es mexicano, uno siente en su prosa que está leyendo poesía, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que hace el autor es filosofar, ¿no? Exponer, tratar de mostrarnos cuál es su pensamiento para que nosotros lo tengamos también, si decidimos adoptarlo, ¿no? Reflexivo es casi redundante decir que un texto ensayístico, un comentario, un artículo es reflexivo, porque sencillamente eso es lo que se propone, reflexionar sobre un tema, ¿no? Es también formal y preciso, ¿no? Aquí sí es bien extraño que suceda lo que sucede en el cuento muy a menudo, que el narrador puede tomar la actitud de la lengua oral de las personas, de los personajes, que tienen poca educación, ¿no? Que tienen poca formación académica, que hablan como se habla normalmente en la calle, como habla la gente sencilla. Pero aquí en realidad no hay narrador, ¿no? Y no se está contando una historia. Y yo no recuerdo en realidad haber leído ningún ensayo, y esa parece ser una característica típica ni frecuente. Yo no recuerdo ninguno que el narrador, perdón, el autor hable de manera coloquial, ¿no? Eso, el día que lo encuentren les aviso. Y si ustedes lo encuentran, por supuesto, deberían avisarme a mí, perdón. Eh, entonces es muy poco frecuente que yo en realidad no recuerdo ninguno, porque el lenguaje que pretende utilizar el autor para exponer y para argumentar es formal. Es decir, él está escribiendo un texto con cierta estatura o con mucha estatura literaria, estética, entonces el lenguaje ha de ser formal. De manera natural le va a salir formal. Y también suele ser preciso, aunque existen ensayos que se demoran y se demoran y se demoran en terminar de decirle a uno lo que quieren decir, ¿no? Eh, los hay también que llegan a aburrir a ciertos lectores o a cierto sector del público. Eh, de todas maneras, los ensayistas están conscientes de eso y ah, es lógico pensar que trabajan para evitarlo. Eh, Hay una especie de paradoja en estas características del ensayo, que es el hecho de que un ensayo es subjetivo y es objetivo al mismo tiempo. Es subjetivo en el sentido de que expresa la posición del autor, eso es lo que a él le parece que hay que pensar. Eh, si se parece ese pensamiento al de otro autor, fantástico, pero si no se parece, no importa, porque cada quien tiene un pensamiento diferente, ¿no? El refrán dice que cada cabeza es un mundo y eso sucede literalmente en el ensayo. Cada quien ve las cosas de una forma diferente.
aunque las posiciones y las visiones se parezcan, siempre hay una diferencia o alguna. Y es objetivo porque el autor tiene que utilizar argumentos. Y no solo los tiene que usar, sino que desea usarlos y los utiliza. eh, Porque desea convencer al lector. El, entonces existen las dos características, ¿no? Cualquiera podría decir, no, tiene que ser objetivo, pero si es objetivo no es subjetivo y viceversa. No, en el ensayo suceden las dos cosas. Un ensayo también es didáctico porque pretende, vamos a decirlo directamente, enseñar algo, pretende instruir sobre un tema, ¿no? Sobre un acontecimiento, sobre una obra literaria, artística, o una obra de otro tipo, una obra política, una obra uh, áurica, artística, lo que sea. Cualquier tema, una de las funciones y digo que son características, podemos llamar también funciones. Una de las funciones del ensayo es enseñar. Hay que recordar lo que decían los griegos acerca de la literatura y del arte en general. El arte en general tiene que instruir, enseñar, ser didáctico, instruir entreteniendo, o lo que es lo mismo, entretener, instruyendo. Y el ensayo hace eso, porque también tiene que ser, eh, tiene que significar placer para el lector. Cuando se dice que utiliza el lenguaje literario, estamos diciendo ya de una vez que el texto va a significar algún tipo de placer, algún tipo de recreación para el lector. Eh, Eso deberían agregarlo ahí. Pero ahorita estamos señalando lo didáctico. Tiene que ser didáctico, normalmente lo es, y al mismo tiempo también es, comillas, recreativo. Placentero, vamos a poner placentero. Ya saben que es estético porque es literario, utiliza los recursos literarios, las metáforas, ustedes saben, ¿no? Incluso poemas enteros. ah, Habla de una manera hermosa, que da gusto oír y que da gusto volver a leer, que da gusto eh, recrearse en la forma en que se ha dicho. Lo estético, es decir, la belleza y la belleza literaria es importantísimo en el ensayo, importantísima. Y finalmente pongo aquí, finalmente pongo intertextual, que quizá no haría falta mencionarlo porque siendo un texto literario, por naturaleza va a ser intertextual. Siempre la literatura es intertextual. Siempre un texto literario habla de otro o utiliza partes de otro texto literario, de otros. Siempre aparecen, aunque el autor no se lo proponga, siempre aparecen referencias, resonancias, ¿no? Recuerdos. El lector puede identificar incluso referencias a otros textos que el autor no percibió. Estaba diciendo las cosas de una forma y no se dio cuenta de que así lo decía otro autor. No lee, lee, lee y se le va quedando en la mente sin que no se dé cuenta. Y en el momento de escribir eso puede aparecer y aparece. No se da cuenta el autor y quizá el público se dé cuenta de que al decir tal cosa o decir de tal forma algo, estamos conectando. El texto conecta, el autor conecta, el lector conecta a el traductor. También conecta con algún otro texto que existe y sobre todo si es anterior a lo que estamos leyendo. Siempre va a ser eh, intertextual. Quiero dejarlo anotado ya para que en otra ocasión no haga falta hacer la anotación de que, ah, para que no haga falta hacer la anotación de que también es placentero, también no solo es utilitario, solo es didáctico.
Bueno, con esas características, vamos a leer un ensayo hoy. Estoy tratando de apurarme para que no, el tiempo no nos corte el placer de leerlo. Pero si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, algún ejemplo, alguna objeción, alguna sugerencia para agregar aquí, por favor, adelante. ¿Cuánta gente anda por aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya llegaron Belis, Aular, Botini y Mendoza. Bienvenidos, chicos. Profe, una pregunta. Qué bueno que anden por aquí. Dime. Cuando se refiere al subjetivo, ¿me lo puede explicar? Ujú. El ensayo es subjetivo siempre en el sentido de que expresa la visión que tiene el autor sobre un asunto, sobre cualquier asunto. Fíjate, Montaigne, que es el creador de este género, decía, en alguna parte lo dice, que él se imagina parado en la orilla de un lago y que él está viendo el lago como se ve desde ese punto que solamente ocupa él. No puede haber ninguna otra persona parada en ese punto en que está él porque él está ahí. ¿No? No puede ser que dos objetos ocupen el mismo espacio. Dos personas tampoco pueden ocupar el mismo espacio, tampoco pueden estar paradas en el mismo punto de la orilla de un lago, ni del mar, ni de un río, ni nada, ni en ningún lugar. Entonces, como él es el único que está en ese punto del universo, él es el único que ve lo que se ve desde ahí. Y además de esto, él no solamente está viendo, sino que además está reflexionando. Entonces, él ve subjetivamente lo que se ve desde ahí. Habrá otra persona parada en la otra orilla que quizás ni siquiera pueda ver que él está ahí en esta orilla, porque si el lago es muy grande, entonces quizás no se pueda ver la otra orilla. El mar es muy grande, no se puede ver la otra orilla. Puede ser que haya otra persona parada en la otra orilla, la orilla del frente, y está viendo las cosas de otra forma. Mira, desde el punto de vista contrario, porque es la otra orilla. Entonces, ese punto de vista también será ah, subjetivo, porque esa es la visión de esa otra persona. Será verdad, porque él está viendo eso. Y es que no hay discusión acerca de si es verdad o no es verdad. Eso es lo que le pasa por la mente y por el espíritu a esa persona que está mirando, que está reflexionando y que está escribiendo. Es subjetivo, porque en realidad es su interior quien está mirando. Las cosas son o no son como son. Eso no lo vamos a discutir, porque hasta hay filosofías que dicen que las cosas no son, simplemente no aparece el hombre, no existe nada. Eh, Ustedes habrán oído ese ejemplo de que si un árbol se cae en un bosque y no hay nadie que esté ahí, de verdad produjo un ruido, el golpe del árbol contra el suelo. ¿No? No se puede pasar la eternidad discutiendo que sí, discutiendo que no, y no vamos a terminar nunca. Bueno, fíjense cómo hay filósofos que argumentan que no, ahí no hubo ruido alguno, porque no hubo nadie que pudiera oírlo. ¿Ah? Esas son discusiones que expresan la subjetividad. Bueno, de esa misma manera, si tú expresas tu pensamiento, tu reflexión, tu visión de lo que tienes delante o lo que tienes adentro, lo que digas, lo que escribas, va a ser subjetivo. Eso es tu visión, ¿no? Eh, pero también es objetivo porque uno, a pesar de que está hablando de cosas subjetivas, tiene que presentar argumentos. Tiene que decir una evidencia de que esto es así. Es que ¿no? Y puede ser que cite a otro autor, puede ser que explique alguna teoría científica o una teoría filosófica, eh, puede ser que lo que sea. Cualquier forma de argumentar es posible.
Lo cierto es que se vuelve objetivo, también entre comillas, como cuando decimos subjetivo, siempre entre comillas, porque el autor hace un esfuerzo por volverlo concreto. El autor hace un esfuerzo por dar evidencias, de dar pruebas, que no las necesita en realidad, porque lo que yo creo, lo creo porque yo quiero. Y, y puede ser que me den muchas evidencias y yo no quiera cambiar de opinión. Puede suceder eso. Pero lo cierto es que tratándose del pensamiento, tratando de ser racional, uno no puede argumentar así. Uno no puede decir, no, yo pienso esto porque me da la gana. Eh, ya eso, ya esa actitud desautoriza lo que uno está diciendo. Ya eso es como para cerrar el libro y lanzarlo por la ventana. Este autor no me convence porque lo que él quiere es simplemente que yo acepte lo que él dice porque él lo dice. Eso no puede ser así. Es decir, mi mente también cuenta, mi reflexión, mi visión del asunto también cuenta. Él tendría que darle solidez, darle piso concreto a lo que dice, aunque es una visión subjetiva de él, ¿no? Este, como es subjetiva, la respeto, pero si además presenta argumentos, pues se respeta mucho más. Y siempre va a ser subjetivo. Pero hay que tratar de hacerlo, hay que tratar de objetivizarlo. Mira, yo tenía una compañera cuando era estudiante que una vez dijo en una clase una cosa que iluminó la sala. Este, como no podemos ser 100% objetivos, seres humanos, lo máximo que podemos alcanzar en objetividad es aceptar, admitir, e incorporar eso en nuestra conducta, admitir que no podemos ser objetivos. Una vez que usted admite y se lo cree, ¿no? Usted acepta eso como una norma para usted y para su conducta. Una vez que usted admite eso, la objetividad de sus argumentos crece, aunque sean subjetivos. Estoy siendo honesto. Mire, yo puedo llegar hasta aquí, no puedo llegar al 100%. Es un asunto que yo veo en mi mente, que yo veo en mi espíritu, lo veo dentro de mí. ¿Cómo hago yo para que tú lo veas también y te digas, caramba, mira, sí, es cierto? No, eso no lo puedo lograr. Llego hasta cierto punto. Tú logras ver por ahí un poco de lo que yo te estoy diciendo. Bueno, muy bien, pero no se va a poder porque lo que yo tengo adentro es un misterio incluso para mí mismo. Entonces, ¿cómo va a ser claridad para los demás? Va a ser claridad si yo trato de decirlo con claridad, con argumentos, con reflexiones claras, claras, claras. Eh, entonces, lo máximo de objetividad que podemos alcanzar es admitir que no podemos ser 100% y por eso expresamos nuestros pensamientos de manera subjetiva, pero por supuesto tratando de darle un sustento, ¿no? Una explicación. Eh, Sobre todo en las humanidades es así, porque en las ciencias tradicionales, que tradicionalmente se han llamado ciencias, porque en las humanidades también tenemos ciencias, también son ciencias humanísticas, pero ciencias. Eh, en la ciencia uno puede demostrar que 2 más 2 son 3, son 4, que 2 más 2 son 4, ¿no? Uno puede demostrar claramente y con objetividad, eh, claro, le queda a cada científico una manera, un rango para escoger la forma, y ahí entra la creatividad en la metodología científica, que ya hemos hablado de ese tema. eh, Se puede demostrar con claridad y convincentemente, objetivamente, que el centro de la Tierra atrae todos los objetos, ¿no? Como decía Newton, si no hay ninguna fuerza que lo impida, todo objeto va a seguir moviéndose si se viene moviendo, o va a seguir estático si está estático, ¿no? Usted tiene una pelota y a menos que venga usted y la empuje, ella va a seguir estática por toda la eternidad. Y si hay un objeto que se está moviendo, va a seguir moviéndose mientras la fuerza que lo mueve, lo siga moviendo. O hasta que usted, ¡pum!, le ponga un obstáculo y se detiene, ¿no? Es la primera ley de Newton.
Todo objeto tiende a permanecer en reposo o en movimiento, siempre que no haya una fuerza mayor que le cambie eso, ¿no? Que si está en movimiento lo detenga o que si está detenido lo mueva. Eso se puede demostrar convincentemente de muchas formas, pero en las humanidades, aquello que a usted se le ocurre, una idea que a usted le parece que tiene sentido y que tiene, no solamente que a usted le parece, sino que una idea ah, puede ser ensayada en el sentido de que se pueden escribir ensayos, puede ser ensayada, conversada, se le pueden dar vueltas, se le puede ver al revés, al derecho, por dentro, por fuera, puede reflexionar y filosofar eternamente sobre ella y no llegar nunca a nada concreto. ¿Y saben qué? Eso es lo mejor que tiene este asunto, ¿no? Uno escribe una tesis en química o en matemática y queda demostrado lo que tenía que demostrar. Si lo aprueban a uno, si uno no demuestra lo que pretende demostrar, no le aprueban la tesis, usted no se gradúa. Pero en las humanidades, entre más vueltas le demos, mejor. Entre más reflexión hagamos sobre un asunto, se enriquece más el conocimiento de ese asunto, porque es un asunto etéreo, no es tangible, no es visible. No sé, o sea, cuando usted habla de la libertad, ¿cómo hace usted para presentarle a alguien una foto de la libertad? O para decirle, mira, aquí este objeto es la libertad, ¿no? Un lápiz. Eh, entre más reflexionemos sobre ese extrañísimo concepto, dificilísimo concepto de la libertad, mucho más iremos sabiendo qué es, aunque nunca vamos a saber al 100% qué es. Y habrá casos en que unas personas piensan esto es libertad y otras digan, no, señor, pero qué, ya tenemos 1200 años pensando y reflexionando y hablando y escribiendo sobre esto. ¿Cómo se le ocurre a usted pensar que esto es libertad? No. Y el otro dirá, no, tenemos 1500 años hablando de esto y pensando y escribiendo y esto es un ejemplo perfecto. Y va a existir toda la vida esa diferencia porque es objetivo. Cada quien lo ve desde ese punto de la orilla del lago. Y el otro se para medio metro más allá y dirá otra cosa. Y el otro va y mete los pies en el agua y dirá, no, lo que ustedes están viendo es totalmente diferente a lo que veo yo aquí. Y cada quien tendrá su opinión, pero tendrá también la responsabilidad, la obligación de dar reflexiones, argumentos, que lo ve así. Eh, de eso se trata ensayar, que significa, ya lo han visto por ahí, sopesar los pensamientos, pesarlos. A ver, entre estos dos que me sirven para hablar de esto, ¿cuál voy a usar más? ¿En cuál me baso más? No es que el otro no lo voy a usar, sino que a cuál le doy más importancia en mi texto porque pese más. Este pesa más, pues lo voy a utilizar más que el otro, porque es más convincente, está más claro, es eh, es más parecido a lo que estoy diciendo, qué sé yo, más probable que lo acepte el público, y sin embargo habrá quien no lo aceptará. El ensayo es subjetivo en el sentido de que expresa la posición del autor y es objetivo en el sentido de que no se presenta solamente la visión del autor. El autor no presenta solamente su visión, sino que además explica por qué piensa eso. ¡Tan, tan! ¿Alguien más? Hay que recordar que estamos reflexionando sobre el ensayo literario, porque eso nos puede dar eh, luces, nos puede ayudar a comprender lo que llamamos en el programa de lengua española 1, bueno, y 2 también, el comentario. Podemos comprender mejor, podemos escribir mejor los comentarios. Eh,
reseñas, cualquier tipo de texto en el cual uno reflexione, ¿no? No el tipo de texto en el cual uno haga metáforas y hable de sus sentimientos y de bueno, de cómo es su vida. Eso sería poesía. Y no es ese tipo de texto que uno cuenta historias, ¿no? De que fulano iba caminando y de repente apareció un monstruo y se lo tragó. Eso es narrativa, cuento y novela. Estamos hablando de ese género literario en el cual se reflexiona, en que el hombre está dentro de su cerebro y de su espíritu también, y les está contando a otros hombres, a otros seres humanos, lo que está pasando ahí, cómo se siente a veces, cómo, cómo ve esa idea o lo que sea que tiene en el alma y en el cerebro, y no trata de hacer que el otro se figure como él. De eso es el ensayo. Y yo les pongo aquí a ustedes un artículo en el que una persona, un autor, explica lo que es la inflación, un economista explica eso, y entonces les digo, escriban un comentario. Bueno, el ensayo del que estamos hablando, el ensayo literario, seguro que les puede dar eh, habilidades nuevas con respecto a cómo explicar lo que hizo ese señor en ese texto. Ahora, como quedan 7 minutos, quizás sea bueno que lo dejemos, dejemos la lectura del texto para la próxima llamada, porque no va a dar tiempo en 7 minutos de leer esto. Eh, no tengo por aquí el horario. ¿Quién se acuerda de la hora a la que termina la clase hoy? Ah, profe, Profe, si no me disculpe. equivoco, a las 11:15. O sea, quedan 45 minutos. Creo, es que no recuerdo bien. Es a Ah, las 11 en punto. termina a las 11 en punto. Eso quiere decir que ya no de tiempo. Y ahora no encuentro el texto. Cuando me voy a otro programa, no logro llegar al texto que estoy compartiendo. Entonces hay que empezar, porque después, quién sabe cuánto tiempo vamos a tener. ¿Alguien quiere leer? Voy a tener que escoger democráticamente quién va a leer hoy. Aular. Yo hablé mucho hoy. Bueno, un rey negro, de Arturo Uslar Pietri. El año 1550 trajeron 80 esclavos para laborar las minas de oro recién descubiertas en el sitio de San Felipe de Uría, en las soledades del occidente de Venezuela, cerca de la recién fundada Barquisimeto y a poca distancia del ya más consolidado asentamiento del Tocuyo. Perdón, Detenían, perdón, perdón. ok, Tengo que hacer una nota sobre el Tocuyo. El Tocuyo, la ciudad de El Tocuyo, ha sido capital de la República de Venezuela. Adelante. ok. Ya tenían alguna experiencia en el laboreo de minas en la isla española, y sobre su trabajo fincaban los escasos vecinos la esperanza de salir con tanta estrechez como habían padecido. No era fácil someter a trabajo rudo a los indios. La tierra rendía poco y más se vivía de esperanzas y angustias que de realidades. Aquellos 80 esclavos eran parte de los que desde comienzos del siglo habían comenzado a llegar a las Antillas por obra de los corsarios ingleses y de los traficantes portugueses. Venían de la costa de Guinea y pertenecían a varias naciones africanas, con lenguas y culturas distintas. Ya desde 1528, al concederse a los Wesler la gobernación de Venezuela, se les dio autorización para importar 4.000 esclavos al nuevo país. No llegó a cumplirse esta prohibición, pero en una u otra forma, legal o clandestinamente, por licencia real o por negocio de navíos grandes y pequeños de ingleses,
que se entiende ser luteranos, los cuales venían cargados de negros y lencerías y otras cosas, como algún oidor informaba al rey, fueron llegando los negros al Nuevo Mundo. Un momento. Fíjense que ahí hay unas comillas, ¿no? Navíos grandes y pequeños de ingleses que se entiende ser luteranos, los cuales venían cargados de negros y lencerías y otras cosas. Negros y otras cosas. Y luteranos, ustedes saben, ¿no? De la religión de Lutero, de el nuevo sector del cristianismo que fundó Lutero, que predomina en Inglaterra. Por eso dice que los barcos son pequeños barcos ingleses, entonces se entiende que son luteranos. Ajá, aquí pone Urlalpietre unas comillas, una cita textual que toma exactamente de un texto y no dice de quién es. No pone la referencia que es obligatorio poner, el apellido del autor, la fecha en que se publicó y el número de la página del libro del autor. Eso es frecuente en el ensayo y no está mal. En el ensayo está permitido hacerlo. Sobre todo porque por ahí hay indicios de dónde viene eso, ¿no? En alguna parte en que se hable de los Welsers, se pronuncia así, los Welser, eh, que era una familia alemana que gobernó en Venezuela, en una enorme parte de Venezuela en esos años, en el siglo XVI. Eran los dueños de la tierra. Bueno, esta es una de las características del ensayo, ¿no? Que se puede citar sin decir, esto lo escribió fulano. No vayan a hacer eso en los comentarios que van a entregar en la universidad. Pero si escribe un artículo del periódico, bien podría ser que con toda tranquilidad lo hagan, sobre todo si por ahí hay indicios de- del origen de la frase. Creo que da tiempo de leer un parrafito más y nos tenemos que ir. Mira, son 4 líneas. Adelante, Ola. Traían su mundo cultural, su magia, sus creencias, su hostilidad de víctimas y su ansia de libertad. El trabajo de las minas de aluvión era duro. Los capataces españoles asignaban una cantidad mínima de oro por jornada y azotaban al negro que no lograba extraerla. Entre esos negros llegados en 1550 a Boría estaba uno llamado Miguel. No sabemos de qué nación era, ni cuál había sido su vida antes de llegar allí. El cronista Aguado nos dice apenas que era negro, muy ladino en la lengua castellana y aún resabido y entendido en bellaquerías. Ajá, un momento otra vez. Fíjense que aquí pone unas comillas y inmediatamente antes ha mencionado al cronista Aguado, que todos sabemos que es Pedro de Aguado, ¿no? Un cronista que escribió la historia de esos años. Bellaquería ahora se escribe con B larga. Y más tarde hablamos de Miguel porque no se va a cortar. Dice que se llamaba Miguel. Se debe haber empezado a llamar Miguel aquí porque Miguel es un nombre cristiano, judío, judeo cristiano. Nos vemos dentro de un rato, chicos. Muy bien, decíamos que íbamos a hablar de Miguel, pero ya en realidad dije lo que quería decir. Aquí Oslar Pietri dice, entre esos negros llegados en 1550 a Buría, estaba uno llamado Miguel. Se llamó Miguel después de llegar, porque en África seguramente no se llamaba así. Ah, en África, en los países musulmanes, no sé si es frecuente que una persona se llame Miguel o si tenga algún nombre hebreo. Sí, sí es probable porque hay algunas cosas comunes en la historia de los hebreos y los árabes, pero en esta forma es incluso la forma, Miguel, es incluso la forma cristiana, ya no judía, ¿no? A ver, y sí, claro, también cuando los esclavos llegaban de África, cuando los negros llegaban y los convertían en esclavos en América, solían los amos ponerle nombres cristianos. Y la mayoría de los nombres cristianos son de origen
judío, de origen bíblico, ¿no? Otra cosa que quería decir de esto es que ya el autor ha mencionado 2 veces la palabra nación, ¿no? Aquí andaba, creo que así. No sabemos de qué nación era. Y uno puede pensar, bueno, claro, no se sabe si era de Nigeria, de Uganda, ¿no? De Mali o de dónde era, en qué país de África. Eh, Uno puede entender eso, pero en este caso, aunque se trata de personas pertenecientes a comunidades originarias de un país, hasta podemos decir de comunidades aborígenes, aunque se trate de África. Hay que pensar que aquí la palabra nación se refiere a ese concepto no un concepto territorial, aunque hay territorio, como el que tenemos ahora, ¿no? El que está marcada una frontera. Bueno, en muchos lugares ni siquiera está marcada, ¿no? Sino que necesita el mapa para saber dónde está. Eh, no es el concepto que conocemos en la actualidad de un país que tiene sus fronteras y hasta aquí llega Venezuela y aquí comienza Colombia, hasta aquí llega Francia y ahí mismo comienza Alemania y después, etcétera. No se trata de eso, aunque tiene su relación, sino de esas comunidades que son tan antiguas, que provienen de la prehistoria incluso, y que tienen desde esa época esas costumbres, esa religión, esa forma de vivir, esa forma de alimentarse, esa forma de congregarse, de reunirse para vivir juntos, ¿no? Y que tienen unos ritos y unos calendarios, a veces incluso tienen alfabeto que han desarrollado desde esa época y desde las épocas originarias de la comunidad. Y entonces, como tienen tantos rasgos en común, eh, rasgos culturales y genéticos y de todo tipo, que se diferencian clarísimamente de la nación que vive al lado, o sea, de aquel lado del río, ¿no? El río del cual bebemos y hemos vivido, del cual hemos bebido desde la época anterior a la prehistoria. De aquella orilla del río hay otra comunidad que también bebe agua de ese mismo río, nosotros lo vemos desde aquí, pero es otra gente, otra nación. Es decir, tienen otro color de piel, otro tipo de cabello, otra estatura promedio, eh, celebran otras fiestas en otras fechas del año, tienen un calendario diferente al nuestro, tienen otro idioma, ay, tienen otro idioma. No les gusta escribir, pero tienen alfabeto. Nosotros sí nos gusta escribir, pero no tenemos alfabeto. Todo puede suceder, todas las características y las variaciones que se pueden imaginar, ¿no? Ejemplos de nación son las comunidades indígenas que tenemos incluso en Venezuela, ¿no? Los guaraos, por ejemplo, son una nación. Ese es un grupo que ha existido desde quién sabe cuándo. Es probable que Eva haya sido guarao. No, estoy exagerando para que vean de qué manera es, para que vean cuán antigua es una comunidad que se llama nación dentro de un país. En un país pueden existir diversas naciones, ¿no? Lo que pasa es que la palabra nación es sinónimo de país, entonces a veces decimos nación cuando nos referimos a un país que tiene un estado, una república, ¿no? Un gobierno, unas leyes, una constitución, ¿no? Instituciones, avenidas, plazas, iglesias, ¿no? Escuelas, autopistas, parques recreativos, playas, etcétera, ¿no? Tienen todas esas cosas que uno concibe que tiene un país y lo llamamos nación, porque bueno, sí lo es también, ¿no? Pero eh, un país puede no ser una nación. Venezuela no es una nación en ese sentido del que estoy hablando, porque en Venezuela hay alemanes, italianos, colombianos, estadounidenses, chilenos, africanos. Mira cómo hay africanos. Bueno, gente que proviene, que son descendientes de africanos, gente que son descendientes de chinos, que son descendientes de Marte. No, de Marte parece que no hubiera. Pero el asunto es que
esa diversidad trae también otras diversidades culturales. Eh, Unos tienen unas costumbres culturales, ¿no? Como, no sé, ir a misa los domingos, eh, hacer brujería o las costumbres que tiene la gente, ¿no? Los rasgos culturales que normalmente tiene la gente, que incluye la religión, que es lo que acabo de mencionar, pero también incluye el teatro, eh, los deportes, etcétera. Y en Venezuela existe una diversidad inmensa de eso, muchísimos países existen diversidad inmensa de esos grupos que tienen esas culturas y tienen otros idiomas, ¿no? Usted no consigue a nadie por ahí en la calle en Venezuela que le hable en chino, pero una persona bien puede cruzar la puerta de su casa hacia adentro y ahí inmediatamente cambia al chino o cambia al italiano, ¿no? Yo estudié con un montón de estudiantes que hablaban español como hablaban todos, pero iban al teléfono, no había celular, iban al teléfono y llamaban para su casa y pues, yo, mire, ¿y esta habla japonés? ¿Qué pasa aquí? Claro, teníamos una compañera japonesa que se le notaba mucho que era japonesa y sí, cuando llamaba por teléfono para su casa, hablaba japonés. Oye, qué interesante cómo habla japonés. Oye, con mi mamá yo nunca en la vida he hablado otro idioma que no sea japonés, lógicamente. No iba a casa de ella y tienen otra forma de organizar la sala. Tienen otros objetos decorativos, comen otras cosas, comen de otra manera. Japón es una nación al mismo tiempo que un país porque es un pueblo unitario con muy poca influencia en la antigüedad, tenía muy poca influencia del exterior y todos son lo que son los demás. Es decir, todos son con los ojos, ustedes saben cómo son los ojos, asiáticos, el pelo liso, la piel del color que la tienen los asiáticos, eh, especialmente los japoneses. Hasta, por cierto, paréntesis, ya me voy a detener de esto, existe la diferencia entre los párpados de los chinos y los párpados de los japoneses. Eh, Hay uno que tiene un pliegue y, y el otro tiene dos. Ya, soy totalmente incapaz de diferenciar eso. Pero cuando uno es chino, uno sabe cuáles son los chinos y cuáles son los japoneses. Y viceversa con los japoneses. Eh, bueno, son un pueblo, una nación, porque tienen unos rasgos que no comparten con otros pueblos. Han sido ese pueblo desde la prehistoria. Quizá no he debido extenderme mucho en eso, sino que, bueno, en este caso estamos hablando de pueblos originarios africanos que llegan a un lugar donde hay pueblos originarios indígenas, digamos. Es importante que sepamos a qué se refiere la palabra nación aquí. El, el esclavo Miguel proviene de una nación africana. No se sabe cuál. Eso no quedó anotado. Miguel seguramente no llegó a saber escribir nunca. Y además, los esclavistas, los que iban y capturaban personas en África y las vendían en América, no eran precisamente historiadores meticulosos ni santos que se preocupaban por la tranquilidad de su mercancía, que era una mercancía humana, y entonces no andaban con esas delicadezas de anotar los nombres y la fecha de nacimiento y el lugar donde habían vivido esas personas, sino que aquí está la mercancía, págame, llévatela. Y luego el que compraba a esas personas no lograba comunicarse con ellos, sino que estos tenían que empezar a aprender el idioma y lo aprendían a palos, a patadas, ¿no? Esto no quiere decir mucha dificultad, sino que les daban patadas, y les daban palazos y los maltrataban para que trabajaran para ellos. Eh, entonces, bien, se va a poner a anotar de dónde era Miguel y en qué año nació. Y, o sea, más a su papá, por favor. Bueno, mm, la población negra que existe en América eh, es muy poco lo que se sabe del origen
del lugar de África de donde provienen, ¿no? Pero se sabe que provienen de África, pero África es inmensa. Entonces, chicos, vamos a seguir leyendo. El cronista Aguado nos dice apenas que era negro muy ladino en la lengua castellana, es decir, aprendió rápido, ¿no? Era muy ladino, se desenvolvía bien. Eh, por cierto que el ladino también es una lengua proveniente del español. Eh, y aún resabido y entendido en bellaquerías, que no se estaba quieto, que era bellaco. Era como un muchacho travieso, pero en el sentido de revoltoso. Seguro que intentaba escaparse a cada rato. Qué problema con los esclavos que se creen acá. ¿Quién va a seguir leyendo? Yo puedo leer, profe. Muy bien, por favor. Gracias, Ok. Aular. Poco Poco sabemos. sabemos de lo que se hablaba y sentía en aquellos campamentos primitivos de esclavos, de su contacto con los indios y los españoles, de las formas ¿Qué pasó? de adopciones más o menos clandestinas. ¿Cómo? No, que las formas de... Se detuvo ahí. Las formas de adoctrinamiento, eso no lo escuché. Sigue, sigue, no hay problema. Adoctrinamiento religioso a que se les sometía y de las relaciones más o menos clandestinas de sociabilidad que surgían entre ellos. Miguel, a quien debió ser impuesto en el bautizo este nombre, tenía mujer, llamada Guiomar, y un hijo pequeño. Miguel entra a la historia del día en que un capataz lo castiga en el trabajo, no lo tolera, echa mano a una espada y huye. Huye a la extensión boscosa y desierta. Desde allí comienza a buscar a los otros negros para que se le reúnan. Con un grupo de estos y algunos indios establece un cumbe africano en las orillas del río San Pedro. Allí concibe y comienza a realizar su proyecto. No va a ser un fugitivo, sino que quiere apoderarse de la tierra y arrebatarla a los españoles. Constituye su propia legitimidad al proclamarse rey, al designar reina a su mujer y príncipe a su hijo. Nombra su casa real y designa un obispo. Era el embrión de la constitución de un estado. Ah, un momento, por favor. Aparece la palabra cumbe, que es africana. Sí, yo quería preguntarle qué significaba. Ah, les voy a mostrar lo que dice el diccionario, que es donde hay que ir cuando uno quiere saber el significado de una palabra. Ay, ahora no lo encuentro aquí. Salió mal la cosa. Déjame ver si está todavía así. Aquí está. No sé por qué no sale allá. Ah, está lento, profe. Sí. Cumbe. Sustantivo masculino. Proviene de Venezuela. Es un venezolanismo, pero no que lo inventaron en Venezuela. Esa palabra la trajeron unos africanos, no sabemos cuáles. Población formada por esclavos negros fugitivos, en la que vivían como hombres libres. Es lo que normalmente se llama quilombo o palenque y tiene otros nombres. Es un lugar donde se iban a refugiar los negros que escapaban. Hubo de esos en Venezuela y en todas partes de América, ¿no? Eh, y había de esas comunidades que incluso llegaron a tener 100 años. No es que los que se escapaban y formaban un campamento en alguna parte y al mes los encontraban y destruían todo eso. Que sí, que también pasaba esto, sino que hubo unos cumbes, unos quilombos, unos palenques que duraron muchísimos años. Los hubo de 100 años. Bueno, y ahí había generaciones que nunca habían sido esclavas, porque nacieron y murieron ahí. Ya daba tiempo de que una persona viviera toda su vida ahí. Entonces, quería detenerme en la palabra cumbe. Interesante que Miguel entra en la historia un día que el capataz quiere castigarlo, o lo castiga,
y él le quita la espada bueno, encuentra una espada y se va. Muy bien, vamos a ver. Los cumbes, además, aquí, el cumbe que forma Miguel también dice Pietri que es como un embrión de la constitución de un estado, porque él dice, esto es una monarquía. No le gustaban los blancos, pero ponía una monarquía. Bueno, en África también había. Y mi mujer es la reina y mi hijo es el príncipe y heredará el trono cuando yo me muera, ¿no? Y designa casa real, es decir, un grupo de personas que pertenecían como a su familia. Y tiene un obispo. Qué interesante, qué extraño además que tenga un obispo, que es una palabra de la religión cristiana, y no de la religión que él puede haber tenido en África, que quién sabe cuál era. Muy bien, adelante, Botín. Ok, de allí pasó la acción, con los esclavos que se le habían sumado y algunos indios que hizo tiznar de negro, marchó sobre las minas, mató a los españoles que allí estaban y se apoderó de armas y pertrechos. Profe, la palabra tiznar, ¿Quién la conoce? Un tizne es un tinte. Puede ser hecho de carbón, o de tierra, de cosas quemadas, pero es negro. Como había indios que estaban con ellos, no eran negros, sino más bien como rojizos, vino Miguel y los tiznó, es decir, los pintó de negro. Les puso carbón o alguna cosa que les teñía el rostro de negro. Vamos a ver qué dice el diccionario. Tiznar, de sustantivo es tizne. Manchar con tizne, con hollín o con materia semejante. Manchar a manera de tizne con una sustancia de cualquier otro color. Ah, mira, no solamente es negra. Muy bien. Ahora ya no sé dónde gracias. encontrar el texto porque esto está perdido aquí. Ah, chico, ¿cómo hago para volver al texto? Bueno, tú sigue leyendo. Vale. La rebelión pasaba a constituir un hecho político. Miguel anuncia entonces su intención de atacar y tomar el pueblo de Barquisimeto. Del triunfo de esa acción va a depender la creación y mantenimiento, por lo menos por un tiempo, de un Estado africano en tierra americana. El ataque a Barquisimeto se produce. Ya eran cerca de 180 hombres. Luchan con denuedo y causan grandes daños, pero se ven obligados a retirarse al Cumbe. Es entonces cuando los acobardados vecinos del Tocuyo resuelven encomendar en 1552 a Diego de Lozada, futuro fundador de Caracas, organizar una fuerza y exterminar a Miguel y a sus gentes. Es lo que logra Lozada, hábil y resueltamente, al sorprender el campamento del Rey Negro con toda la furia de sus armas. Miguel perece en el combate y su gente cae prisionera o se desbanda. Ujú. Con esto no termina la hazaña del insurgente africano en el Nuevo Mundo. Su nombre y el eco de su ejemplo van a quedar en la memoria de las esclavitudes, alumbrando esperanzas y alimentando resentimiento. Muchos cumbes, menos historiados y con menor perspectiva de proyecto que el de Miguel, van a surgir en tierra venezolana y como consecuencia directa de su acción, se precipitó la larga insurrección de los indios Girajaras, que se mantuvieron por cerca de un siglo y de los cuales eran herederos los cimarrones negros y los indios alzados, de quienes Humboldt tuvo noticia como la República de los Zambos y Mulatos de Nirgua. Ajá, un momento. Ok, Eh, Podemos observar que hasta ahora, hasta el párrafo anterior, este que termina con 50, o sea que ahí termina la página 50 del libro de donde tomé esto. Hasta el momento, lo que ha hecho el autor es
puro narrar lo que pasaba, lo que pasó con Miguel. Eh, Comienza por el año 1550, que trajeron unos negros, uno de ellos se llamaba Miguel, y los llevaron a trabajar en las minas en el Tocuyo. Y de ahí después sigue ese párrafo casi no dice nada. Aquellos 80 esclavos eran parte de los que desde comienzos del siglo habían comenzado a llegar a las Antillas. Ok, y menciona la participación de los Belsers en esto y dicen que todo lo que traían en los navíos y ahí termina la página 49 y esta gente traía su cultura, su magia, sus creencias, su hostilidad de víctimas y su ansia de libertad. Ajá. Y entre los negros, bueno, hasta ahí hemos visto cómo habla de los esclavos en general, los que vinieron en 1500 o trajeron en 1550, y a partir de este párrafo hablan de un negro específico que es Miguel. Y echan el cuento de Miguel, ya no hace falta que yo resuma ni nada, porque lo acabamos de escuchar, y parece que toda la página 50 se dedica a, a hablar de cómo Miguel se subleva y forma un cumbe. Ay, aquí esta palabra está mal, está dividida indebidamente. Hasta la página 50 es narración, muy poco análisis, digamos, para decirlo rápido. Pero en este párrafo, que es el primero de la página 51, ya empieza como la reflexión. Con esto termina la hazaña del insurgente africano. Muchos cumbes van a surgir en la tierra venezolana y como consecuencia directa de su acción se precipitó la larga insurrección de los indios estos y los indios aquellos y también de los negros hasta el punto en que Humboldt tuvo noticias de ello como la República de los Zambos y Mulatos en Nirgua, que también es, según recuerdo, en el estado Lara. Eso no se llamaba estado Lara en ese momento porque Jacinto Lara ni siquiera había nacido, ni los padres de Jacinto Lara. Menciono esto porque el autor hasta el momento ha utilizado un recurso literario que es la narración. Se supone que él está escribiendo un ensayo que es para reflexionar, pero hasta el momento lo que ha hecho es echar un cuento. Totalmente normal. Brevemente, porque bueno, una página y media, digamos, se la dedicó a contar algo que duró años e incluso siglos, ¿no? Los cumbres aparecían y desaparecían y durante un tiempo estuvieron apareciendo y desapareciendo. Y para los tiempos en que empezó la independencia, yo no sé si existían, pero lo más lógico es que siguieran existiendo. Que cada rato se estaban escapando esclavos y bueno, tenían que vivir en alguna parte, sobre todo si se reunían entre ellos varios para ayudarse, ¿no? Bueno, quería destacar eso, que es el género de la reflexión, pero hasta el momento ha sido el género de la narración la que ha estado, el que ha estado hablando. Ulla Pietri también es narrador, también es cuentista y también es novelista. ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a ayudar a Botini? Muchas gracias, Botini. Bueno, yo puedo ayudar un rato. En esos cumbes y quilombos, hay quien escribe quilombo con K, que motearon la vastedad americana desde la llegada del negro, se formaron las células más vivas y activas de la transculturación. Esto es interesantísimo. Ahora empieza él a hablar de transculturación. Es decir, esta gente traía un fondo cultural que se mezcla con el que encontraron aquí, que no era muy uniforme, ¿no? Porque había indios y recientemente habían llegado los blancos. Por debajo del lenguaje acompasado de las reales órdenes,
por detrás del aparato ceremonial de gobernadores y obispos, estaba en fermento activo la formación de una sociedad pugnaz y contradictoria. Me van a preguntar qué significa pugnaz. Fíjense cómo se parece a la palabra pugna. Eh, el negro cimarrón es el más continuo ejemplo de rebeldía en la vida colonial. De los corrales, de las casonas, de los patios de las haciendas se escapaban incesantemente en busca de la libertad. Los indios casi no hacían eso, casi no escapaban, porque es que tampoco eran muy esclavos, había muy pocos esclavos que fueran indios. Los esclavos eran trabajadores y vivían en otros lugares, no vivían en la casa de los blancos. No sabemos exactamente lo que pensaban, cuál imagen del orden deseable traían de su pasado africano, cuál era el reino y cómo esperaban implantarlo en aquellos campamentos de miedo y lucha donde se congregaban. El indio había luchado por defender su libertad y el negro para ganarla. No eran la misma actitud. El indio luchaba por defender, por continuar siendo libre, pero el negro al llegar ya no era libre. Entonces lo que tenía que hacer era recuperar la libertad. La tenía mucho más difícil el negro. Eran dos disidencias con distintos signos. Las autoridades reales pusieron mucho empeño en separarlas y disociarlas. Se procuraba aislar a los indios y a los negros, pero a la hora de la revuelta, el negro y el indio, o el indio tiznado de negro, como en el caso de la gente del rey Miguel, coincidían. Podría rastrearse el hilo de esa mantenida insurgencia de la esclavitud cimarrona. Cimarrón significa esclavo que escapa, que se libera de la esclavitud. Podría rastrearse el hilo de esa mantenida insurgencia de la esclavitud cimarrona a lo largo de todo el periodo colonial como una de las fuentes de las que se va a nutrir el caudal de la identidad criolla y la voluntad de independencia. A ratos, curiosamente, se mezcla con otras, como en el caso de la colaboración frecuente de los negros cimarrones con los corsarios ingleses y franceses y con los contrabandistas de las Antillas extranjeras. Aquel reino que busca fundar Miguel fue la primera visión negra de un nuevo mundo. Se iba a fundir y mezclar a lo largo de los 3 siglos con otras distintas. Iba a recibir la ideología contrabandista e iba a sentirse incorporado a la tierra con su vieja e insatisfecha hambre de posesión. El primer himno de libertad americana lo formó el eco de los tambores africanos con que celebraban su desesperada rebelión los cimarrones de los Cumbres. Es un ensayo de 1991. Aparece en el libro La creación del nuevo mundo de Arturo Uslar Prieto. Vamos a ver, chicos, ahora, díganme una cosa. ¿Me les parece que el artículo del ensayo es, por ejemplo, breve? En parte lo es porque no es tan largo como podría llegar a ser, por ejemplo, una novela. Claro, es un artículo un ensayo, perdón, que estoy tratando de encontrar la lista de características aquí. ¿Es breve? Sí, claro que sí. Si apenas tiene 3 páginas, 4, no sé, eso es extremadamente breve. Aquí veo donde termina la 49, que seguramente no es una página entera de texto, la 50, 51. Ay, mira, aparece la 50 sin la 51. Aparece la 52 sin la 51. Bueno, 52 y un poquitín, 53 será. A lo sumo son 4 páginas que dan 1173 palabras. Si no hubiera yo interrumpido tanto, seguro que se lee en 4 o 5 minutos o menos. El texto es expositivo argumentativo. Esa respuesta es más larga, ¿no?
Difícil. Vamos a pasar a la siguiente. Es reflexivo. ¿A quién le parece que se hace reflexión en el texto? Este café tiene literalmente demasiada azúcar. No es placentero tomarlo así. Hago énfasis en la palabra demasiado para que vean que no es lo mismo que muy, que mucho. Más de la cuenta. Se pasa de lo agradable, de lo conveniente. A ver, es reflexivo. ¿A quién le parece? Sí, Creo que es sí. reflexivo. Claro que sí es reflexivo, profe. Sobre todo al final, después de que termina de contar el cuento del negro Miguel, te pone a reflexionar que la insurrección de Miguel es como el germen, ¿no? Como la semilla con que inicia la sublevación, que al final, después de 300 años, eh, se convierte como en el movimiento de independencia, ¿no? Claro que sí, hace una reflexión sobre eso. Y al final pone, al final, pone una reflexión hermosa diciendo que la independencia, la libertad de América comenzó con el sonido de los tambores. Eso me pareció bellísimo. El sonido de los tambores con que celebraban los negros en los cumbes, ¿no? Porque en los cumbes eran libres, ¿no? Y festejaban tocando tambor, que es una música hermosísima. Y así comenzó el movimiento de independencia de toda América, porque esto pasó en América en todas partes, incluyendo Estados Unidos. Eh, es formal y es preciso, formalísimo. Y sí, es preciso porque una historia que duró 300 años la resume este señor en 4 páginas. Eso es, hay que tener una habilidad grandísima para eso. ¿Quién me dice si es subjetivo o es objetivo? Es las dos cosas, pero ¿por qué será subjetivo? Porque la reflexión al final, él pone un pedazo de su opinión al respecto de por qué cree que eso fue un germen para la independencia. Claro, otro autor pensará otra cosa, ¿no? Los habrá que piensen parecido, los habrá que piensen lo contrario. Que quizá no tuvo nada que ver el levantamiento de los negros y de los indios, no sé qué, eh, y que la independencia fue una cosa de blanco, que ciertamente lo fue, ¿no? De intereses económicos, y lo que tenía de intereses económicos era los blancos. Pero no se puede negar que el hecho de que los negros se hayan estado levantando desde el principio, porque en 1550 es el principio, y además eso no comenzó con Miguel, seguro que hay otros negros que se sublevaron antes. Eh, el hecho de que los negros se sublevaran antes y desde el principio indica que ellos estaban buscando lo que verdaderamente importaba, porque cuando apareció la sublevación blanca, la rebeldía de los niños ricos de Caracas, porque ahí fue que comenzó, bueno, y los niños ricos de Ecuador, de Quito, que comenzó antes que en Venezuela, ¿no? En Venezuela siempre se dice que todo comenzó el 19 de abril de 1810, pero en Quito había habido un levantamiento en 1809. Eh, los niños ricos de Caracas, de Quito y de todas partes estaban buscando libertad económica, porque ellos, siendo súbditos de la corona, incluso ese tipo de súbdito que era de segunda clase, incluso en esa posición tenían privilegios, ¿no? Ellos vivían requete bien. Los negros estaban buscando la libertad verdadera. Eh, que hay cosas económicas, eso tiene que ser después, porque lo primero es ser libre, y antes la libertad que la vida. Los blancos estaban buscando otras cosas, porque ya tenían asegurado todo eso, todo lo otro. Libres ya eran en realidad. Se va a acabar. Yo les voy a mandar este ensayo que ya les había dicho la otra vez que se lo iba a mandar, y les voy a mandar la lista de las características, y ustedes, por favor, reflexionen un rato sobre eso. Si me quieren escribir, mucho mejor. Eh, quería dedicar unos minutos a hablar de
la evaluación que tienen entre manos, por si acaso había algo que resolver y ahora no dio tiempo. Ustedes saben dónde vivo yo, pueden venir a visitarme cuando ustedes deseen y preguntarme lo que sea.